En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Hoy ofrecemos la misa por una persona que ha tenido el COVID. Ya está bien, pero tiene secuelas muy grandes y tiene un poco de miedo, sobre todo porque tiene 2 hijos y tiene miedo y también muchas enfermedades, muchas secuelas, y tiene un poquito de miedo. Pues ofrecemos la misa por esta persona, para que se cure y le desaparezcan todas las secuelas. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me estableció. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Gloria al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia, por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos colmó en el amado. Por lo que también yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los gentiles. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. La Biblia no se cansa de decirnos, de proclamar que Dios es palabra, como en el Evangelio de hoy. Que Dios se ha comunicado a los hombres. De muchas maneras, escuchábamos el otro día, de muchas maneras Dios se ha comunicado a los hombres en la antigüedad por los profetas. Ahora, en esta etapa final, Dios nos ha hablado en el Hijo. En la creación lo mismo, dice, y dijo Dios. Dios crea a través de su palabra. Tenemos ahí toda la revelación en la Biblia, que es esa carta de amor que Dios nos ha dirigido a nosotros. Pero a lo mejor podemos pensar que Dios habló y Dios se ha callado ya. Que Dios nos habló en la Biblia y que se ha callado ya. Que ya con la revelación ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir. Y no es verdad. Dios nos sigue hablando. Y Dios nos sigue hablando a cada uno. Lo que pasa es que tal vez tengamos que escuchar otros estilos en los cuales Dios se nos comunica. Digo esto porque esto escandaliza mucho a mucha gente. Hay gente que se queja
del silencio de Dios. Y hay incluso algunos que hasta pierden la fe. Pero hemos puesto todos los medios necesarios para escuchar a Dios. Por ejemplo, el silencio, la contemplación, la meditación. Ahí nos habla Dios. Hemos puesto todos esos medios para que el Señor le demos la oportunidad de que nos hable, de poder escucharle en los acontecimientos y en las realidades de nuestra vida y de nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros. Pues bien, hoy le voy a hacer un pequeño decálogo, claro, son 10 ideas en las cuales el Señor nos habla. Estilos en los cuales el Señor nos habla. El primero de ellos sería, bueno, ya casi lo he dicho, ¿no? El silencio, la meditación, la contemplación. Ahí nos habla Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy llenos de ruidos y no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos lo que el Señor nos quiere decir. No hacemos oración, no meditamos. Si no hacemos oración, ¿cómo se nos va a comunicar Dios? Es el lugar donde Dios principalmente se comunica con nosotros, en la oración. Si no la hacemos, se lo estamos poniendo muy difícil a Dios. No es que Dios no me habla, sí, pero si es que no haces ni un ratito de oración nunca. Es un lugar donde Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica también con nosotros en la naturaleza, en la huella que el Señor ha dejado en sus criaturas. Qué bien entendió esto este santo tan querido por nosotros, tan popular, como es San Francisco de Asís. Él hablaba del hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, la hermana Agua, hasta llegaba a decir la hermana Muerte. ¿Por qué? Porque veía él ese reflejo de Dios en las criaturas. Y esas criaturas a él le hablaban de Dios. Claro, para esto hay que tener una gran sensibilidad, una gran unión con el Señor. El tercero, Dios nos habla a través de las personas. Un amigo, un familiar, nos da un consejo, nos reprende cuando nos equivocamos. Ahí Dios nos está hablando. Y este estilo, este modo de hablar Dios a través de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, es muy importante. Porque son las personas que nos quieren. Y son las personas que quieren lo mejor para nosotros. Por lo tanto, esta es una manera importante. Les voy a contar un caso, una anécdota, me pasó ya hace muchos años, de un padre, estaba bastante grave, padre de mediana edad, y su hija, bueno, yo le propuse darle la unción, la mujer también, yo lo visitaba con frecuencia y él no quería. Se lo dijimos a la niña, entonces era una adolescente, la niña se lo planteó al padre y el padre aceptó enseguida. En cuanto se lo pidió su hija, aceptó. Fíjense ustedes lo que consiguió esa niña. A lo mejor consiguió la salvación de su padre. O sea, Dios habló a través de la boca de una niña. Para que nos demos cuenta la importancia que pueden tener los familiares. Que Dios manifiesta su voluntad a través de la familia. Cuarto, Dios nos habla a través de los acontecimientos. A veces nos ocurren cosas buenas o malas en la vida, pero a lo mejor Dios nos está dando ahí un toque. Se nos ha ocurrido a lo mejor una cosa mala, un fracaso, ¿no? ¿Para qué? Porque a lo mejor no seamos tan orgullosos y ser unas personas engreídas, creernos porque nos va bien en la vida, porque somos muy listos, porque hacemos muy bien las cosas. Dios puede permitir que fracasemos en alguna ocasión. ¿Para qué? Para hablarnos a través de los acontecimientos de la vida. Quinto, Dios nos habla a través de los escritos de los santos. Aquí creo que el Señor también nos habla muchísimo. ¿Por qué? Porque nos contagia con su experiencia. Santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, son santos que han escrito muchísimo.
Y ahí se les ve su espíritu, se ve la relación que tienen con Dios, se sienten contagiados por Dios y eso lo transmiten. Un lugar muy importante también para conocer la voz de Dios, la voluntad de Dios. Sexto, Dios nos habla en el magisterio de la Iglesia, en sus encíclicas, en los concilios, ahí está todo muy claro. La palabra de Dios, bueno, hay que interpretarla, hay que saber, hay que estudiar escritura, pero el magisterio es sencillo. Dice lo que dice, lo dice con claridad, con sencillez, y creo que ha hablado de todas las cosas, importantes por lo menos de todas. Y ahí lo tenemos también todo muy claro, para saber la voz de Dios, para saber la voluntad de Dios. Séptimo, Dios nos habla a través de los que sufren. Lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y cuidado que ahí nos está diciendo, por omisión, que quizás no hagamos ciertas cosas que deberíamos hacer, ¿no? Dios nos habla también a través de las personas que sufren. Dios nos habla también cuando nosotros, en nuestro interior, sentimos un vacío. Me siento vacío, no me siento lleno de Dios, me siento que no tengo vida interior. Pues ahí te está dando el Señor un toque diciéndote que cuides más tu vida interior. Para que Dios sea el centro de nuestra vida, para que Dios sea lo importante en nuestra vida. Otra manera que Dios tiene de hablarnos. La novena. Dios nos habla aquí, en las celebraciones, en esta palabra proclamada, también importantísima. Porque hoy día yo creo que la gran mayoría de los cristianos, pues casi nadie, ¿no? Yo por lo que me dicen a mí, no leen casi nada, no leemos lectura espiritual, no leemos vida de santo, no leemos encíclicas, no leemos un libro de meditación, no hacemos casi nada de eso. Entonces, la gran mayoría de los cristianos, la formación que tienen, el alimento de su vida espiritual es la palabra de Dios que escuchan en la iglesia y la homilía del sacerdote. Y parece que no, pero eso hace muchísimo. Eso es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Ya sé que muchas veces nos dicen que somos pesados, que nos alargamos, que todo eso. Pero es prácticamente en la mayoría de las personas, no digo todos, porque hay mucha gente que está muy preparada, muy formada y lee y se forma mucho. Pero la gran mayoría pues no hace eso. Y vive, alimenta su vida espiritual de lo que diga el sacerdote, para que vean la responsabilidad tan grande que tenemos los sacerdotes. Porque para muchas personas lo que yo diga aquí y lo que leamos aquí en la palabra de Dios va a ser casi el único alimento espiritual para toda la semana. Fíjense ustedes la responsabilidad tan grande que tengo yo, como para hacerme caso de los que digan, no, habla 2 o 3 cocinas, 2 o 3 minutos y ya está. No, porque es el único alimento espiritual que tienen la gran mayoría de los cristianos hoy en día. No digo todos, por supuesto, pero sí la gran mayoría. Y el último, importantísimo, por supuesto, Dios nos habla a la conciencia. Ahí nos habla mucho Dios. Por ejemplo, cuando nos remuerde la conciencia, señal de que estamos haciendo algo mal. Cuando algo se nos revuelve dentro, cuando vemos una injusticia, ahí Dios está gritando con nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, en televisión asesinatos, injusticias, cuando vemos, por ejemplo, una persona que nos cae muy mal, que ha hecho algo que está muy mal, que tiene, por ejemplo, un cargo político, hacen cosas que están mal, nos rebelamos, les criticamos, les insultamos algunas veces. Todo eso en un cristiano no debe pasar. ¿Por qué no hacemos, cuando aparece alguien en televisión, que hay mucha gente que esto se ponen malos, se ponen malos, haciendo algo que a lo mejor está mal, yo no digo que no, pero ¿qué adelantamos con criticar o incluso con insultar? ¿Qué adelantamos? Nada. ¿Por qué en vez de criticar no rezamos en ese momento una oración por esa persona? Simplemente eso, una oración por esa persona, un Ave María. Y ya estamos construyendo, ya estamos haciendo algo bueno. Pues nada, sí, que el Señor tiene muchas maneras de hablarnos. Repasemos una por una las 10 maneras que he dicho hoy, y habrá más, en las cuales el Señor nos puede hablar, se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo las vivimos? A lo
mejor no vivimos casi ninguna. Entonces, no nos quejemos, no digamos que Dios no me habla, no nos quejemos del silencio de Dios. Dios nos está hablando y tiene muchas maneras para hablarnos. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos todas las formas que Él tiene para hablarnos y así acoger su palabra. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Por la Iglesia, para que sepa comunicar al que es la palabra, en lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos los medios de comunicación social, el cine, la radio, la prensa, la televisión, para que sepan ponerlos al servicio del hombre, roguemos al Señor. Por los profesionales de la palabra, los profesores, dedicados a la enseñanza, los escritores, pensadores, novelistas, poetas, humoristas, para que su palabra irradie luz, infunda esperanza y dé sentido a la vida, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú te has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra, que entró en diálogo con nosotros. Atiende a nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Humildemente te pedimos, Señor Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.